Luis Alfredo Garavito, la bestia. Es al parecer el asesino y violador en serie de niños más prolífico en la historia de la humanidad. Luis Alfredo Garavito Cubillos nace en la municipalidad de Génova, en el departamento de Quito, Colombia, un 25 de enero de 1957. Es conocido también por los sobrenombres de la bestia, el monje o el monstruo de Génova, entre otros. Desde pequeño empieza su decadencia, ya que sufrió la falta de afecto de su familia y el maltrato físico, principalmente de su padre. Más tarde, en 1970, es víctima de abuso sexual a la edad de 13 años por una persona muy cercana a su familia, un amigo de su padre. Él lo amarraba, lo torturaba y lo violaba. Tiempo después, también fue víctima del sacerdote del pueblo, quien también abusó de él. Todo parece indicar que a partir de ese momento empieza a incubar dentro de él a la bestia o al monstruo de Génova, pero tardó más de 20 años en renacer, ya que hasta 1991 fue cuando mandó matar por medio de sicarios a la persona que abusaba de él cuando niño. Un año después, en 1992, a la edad de 35 años, empieza su sed de sangre, ya que aprovechaba su oficio de vendedor ambulante para recorrer todo Colombia mientras sembraba terror y muerte, ya que la suma total de sus víctimas asciende a más de 200 completamente confirmadas. La mayoría de víctimas fueron en su país natal, pero también dejó un rastro sangriento en Ecuador y Venezuela. Su modus operandi. La mayoría de asesinatos ocurrieron de la siguiente manera. Garavito raptaba a sus víctimas, los llevaba a parajes solitarios, los amarraba para atacarlos. Mientras los violaba, empezaba a apuñalarlos en los glúteos, la espalda, los brazos, para causarles mayor sufrimiento. Al parecer, eso le hacía sentir mayor placer y finalmente los degollaba, pero de igual manera era necrófilo, ya que en muchas ocasiones primero los asesinaba y después realizaba los actos sexuales con los cuerpos inertes, pero siempre cometía los asesinatos con un cuchillo. La mayoría de las víctimas fueron niños varones de entre 8 y 14 años, de origen humilde, comúnmente niños que trabajaban en la calle. La mayoría de los cuerpos fueron encontrados con signos de tortura. Cerca de 8 años duró su cacería sangrienta, por lo que hubo diversas investigaciones desde años atrás que ligaban a Garavito a muchos de los homicidios, es decir, que estaban tras su pista, a punto de dar con él. Pero en abril de 1999, en una zona rural de la municipalidad de Villavicencio, en Colombia, fue detenido cuando intentaba huir después de haber intentado perpetrar su último ataque, ya que horas antes Garavito había raptado a un menor a quien pretendía violar y después asesinar. Pero un indigente que se encontraba en la misma zona escuchó los gritos desesperados de auxilio del menor y se acercó a ver la escena. En ese momento atacó a Garavito con piedras, obligándolo a huir, dejando inconcluso su último ataque. Por su parte, el menor escapa y llega a una vivienda en donde lo auxiliaron. Dan aviso a la policía. Después de que el menor contó a los agentes lo sucedido,
Se inicia la búsqueda para localizar al agresor por toda la zona sin lograr resultados. Horas después de que se iniciara la búsqueda, deciden trasladar al menor y a su familia para que realizara su denuncia en la fiscalía, pero en el trayecto el menor ve a un hombre que salía caminando del monte y lo identifica como su agresor. Una vez detenido Garavito, con mucha tranquilidad da un nombre falso para intentar despistar a los agentes, pero aún así lo trasladan a la fiscalía, en donde se le realizan diversos interrogatorios sin tener resultados favorables, hasta que lo interroga el detective Ademar Durán, a quien le apodaban La Sombra por su intenso trabajo en la investigación, ya que siempre iba un paso atrás del asesino. Ademar Durán se había hecho cargo de la investigación y había ligado un gran número de asesinatos al caso. Fue un interrogatorio muy extenso, sin obtener resultados, hasta que el detective empieza a describir cómo el asesino engañaba a los niños, los rituales mortales que seguía con ellos, la cronología de sus crímenes y detalles de la vida privada del asesino que dejaron a Garavito sin palabras. Es cuando se quiebra y empieza a confesar muchos de sus crímenes, argumentando que era poseído por un espíritu maligno cuando cometía los asesinatos y que incluso llegó a realizar ritos satánicos con sus víctimas. Tiempo después se dio a la tarea de colaborar con las autoridades para esclarecer muchos casos. Dio ubicaciones exactas para encontrar muchos restos de víctimas que aún no estaban contempladas en las investigaciones. Posteriormente, en el año 2001, fue sentenciado a 1,853 años de cárcel, siendo la condena más alta registrada en su país, pero lamentablemente en Colombia las leyes impiden que se lleve a cabo esa condena por una ley llamada unificación de penas, la cual dice que si un acusado que sigue un proceso por múltiples delitos solo puede ser acusado por el delito más grave, tampoco existe la pena de muerte o la cadena perpetua, siendo la pena máxima de cárcel en Colombia de 40 años. Así que esa es la condena real de Luis Alfredo Garavito.